Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de la transformación total del PMBOK en su séptima edición. Mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM Integral, donde te hablo acerca de entorno, estrategia, proyectos, programas, portafolio, PMO y cambio organizacional. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos. Vamos a conocer cuáles son los cambios que se plantean en el PMBOK en su séptima edición, los cuales representan una transformación total. El PMBOK ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Esta es la séptima edición. Con cada una de las ediciones se han notado cambios importantes, pero sin duda que esta última revisión del PMBOK es un cambio transformador. Realmente el PMI ha pasado el PMBOK por el triángulo de la transformación. Quédate hasta el final para que sepas a qué me refiero con el triángulo de la transformación. Aquí está una comparación del PMBOK sexta edición y lo que se plantea ahora en la guía del PMBOK en su séptima edición. La guía que tradicionalmente estábamos acostumbrados a utilizar traía una sección de la guía para el cuerpo de conocimientos de gestión de proyectos, donde contaba con una introducción, hablaba sobre el ambiente del proyecto, el rol del gerente del proyecto y las conocidas áreas de conocimiento, gestión de la integración, del alcance, cronograma, costos, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Luego venía el estándar, donde se mostraban los 5 grupos de proceso: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, y sus acostumbrados apéndices, glosario e índice. Pues la estructura del nuevo PMBOK va a ser totalmente diferente. ¿Cuáles son las diferencias en comparación con la sexta edición? En primer lugar, ahora no se comienza con la guía, sino con el estándar para la gestión de proyectos. Y este estándar ha cambiado radicalmente. Trae una introducción, habla sobre el sistema de entrega de valor, lo cual me parece bien interesante que ya se introduzca el término valor, algo que debió incluirse desde hace mucho tiempo, estaba incluido, pero no de la forma como se muestra ahora, que se basa totalmente en el valor que deben generar los proyectos a la organización. Ahora, el estándar no va a hablar de los 5 grupos de procesos, sino va a hablar sobre 12 principios para la entrega de los proyectos. Y estos principios son responsabilidad, equipo, interesados, valor, pensamiento holístico, liderazgo, adaptación, calidad, complejidad, oportunidades y amenazas o los riesgos, adaptabilidad y resiliencia y gestión del cambio. Y la guía ya no va a hablar de las 10 áreas de conocimiento. Ahora se hablan de 8 dominios de rendimiento, que son equipos, interesados, ciclo de vida, planificación, navegación por la incertidumbre y la ambigüedad, entregable, rendimiento, trabajo del proyecto. Una sección para adaptación del enfoque que vayamos a utilizar en gestionando los proyectos, y los modelos, métodos y artefactos, donde se hace referencia a las áreas de conocimiento. Y finalmente los apéndices, el glosario, el índice. La otra novedad que trae el PMBOK para esta séptima edición es que se va a contar con una plataforma aparte de contenido digital, que es la Standard Plus. Y esta plataforma va a enlazar con la guía del PMBOK a nivel de lo que son modelos, métodos y artefactos. También va a incorporar contenidos de todos los estándares del PMI, y va a reflejar la forma de cómo se hacen las cosas en la práctica real, con casos, ejemplos y la integración con prácticas emergentes. Esta plataforma ya está disponible en la URL standardplus.pmi.org. Vamos a ver cuáles son los cambios resaltantes que plantea esta nueva versión del PMBOK. Primero, hay que saber que se estima que la versión final va a estar disponible para finales del 2020. A principio de este año lo que se sacó fue un draft o un borrador de esta nueva versión del PMBOK. Vamos a esperar hasta que salga la versión definitiva, a ver si se conservan todos los cambios que indicaba el borrador. ¿Qué hizo el PMI para llegar a esta nueva versión del PMBOK? Primero hizo un análisis de las mejores prácticas y estándares de sistemas de gestión de proyectos disponibles,
Y la mayoría de estos estándares, como PRINCE o Scrum y muchos de estos estándares, se basan en principios, no en procesos. Entonces, básicamente, están llevando la guía en una estructura similar a lo que tienen estos estándares de sistema de gestión de proyectos. Lo otro es que está buscando adaptarse a las necesidades y cambios que está viviendo el mundo. Cada vez los cambios son más acelerados, entonces el PMI debe establecer prácticas de gestión de proyectos acordes con esas necesidades. Y ya no va a estar basado en procesos, ya no vamos a tener entradas, herramientas y salidas, sino que va a estar basado en principios. Y algo que me gusta mucho es que integra todas las piezas o elementos alrededor del proyecto. Ya no se van a ver los proyectos de manera aislada, que es uno de los mensajes que yo he tratado de dar en este canal. Pues los proyectos no pueden verse de forma aislada, sino debe verse dónde se están ejecutando en la organización y todo el contexto que está alrededor de la organización. También se espera que el rol del gerente del proyecto, Project Manager, sea más amplio. Se hace énfasis en el trabajo colectivo para el logro de los objetivos del proyecto. Y el Project Manager ahora va a tener un rol más integrador. De hecho, no se habla de rol, sino de funciones. Y se espera que el Project Manager esté delegando parte de las funciones. Ahora no va a centralizar todas las funciones que realizaba. También rescato de esta nueva versión, o este borrador al menos, que plantea el PMI, que se da importancia a cómo está aumentando la complejidad en los proyectos. Por eso es que siempre en este canal se habla acerca del entorno donde se desempeñan las empresas, pues los entornos son variables e inciertos. Y también se potencian las capacidades blandas versus las capacidades técnicas. Esto puede resultar a lo mejor difícil para algunas personas que ejecutan proyectos que son de áreas muy técnicas, pero es que las capacidades blandas es lo más importante a la hora de gestionar proyectos y se les está dando el papel que les corresponde en esta nueva versión del PMBOK. Pero sin duda el cambio más resaltante para mí es que se hace énfasis en los resultados. Y cuando me refiero a resultados, no es a los resultados del proyecto, sino los resultados que va a tener la organización con la ejecución del proyecto. No se hace énfasis en los entregables, sino en el valor que va a generarse como consecuencia de la ejecución del proyecto. También se hace una corrección importantísima en cuanto a la mala utilización de los términos de enfoque ágil y enfoque tradicional. Realmente esto ha sido un mal uso de estos términos que se corrige con esta nueva versión del PMBOK. Entonces, el PMBOK nuevo va a estar basado en principios y los principios van a aplicar a todos los proyectos indistintamente del enfoque que se utilice. Los enfoques que se utilizan para ejecutar los proyectos pues dependen de la naturaleza del proyecto. Si pueden ser un proyecto predictivo o un proyecto adaptativo o proyectos híbridos, pero el enfoque lo que dice es la forma como se va a ejecutar el trabajo. Es decir, los principios son para un proyecto independientemente del enfoque con el cual se gestiona. Otros cambios resaltantes del PMBOK es que se habla del Project Delivery, es decir, se está viendo de una forma más amplia la ejecución del proyecto. Es decir, el Project Delivery es mucho más amplio que la gestión de proyectos. Incluye la gestión de proyectos, pero va mucho más allá del ciclo de vida del proyecto. También se habla de los beneficios o del resultado, es decir, lo que se espera lograr en la organización con el producto del proyecto. Y se reconoce o se hace énfasis en que los proyectos nacen para generar valor a la empresa y porque apoyan los objetivos del negocio. También se resalta que el seguimiento que se realiza no es solo para obtener el producto del proyecto, sino para que se genere el resultado que la organización desea obtener. Es decir, hay que tener un cambio en la forma de pensar o en la mentalidad como gestionamos los proyectos hoy en día. Vamos a ver entonces los nuevos elementos que se plantean en el nuevo PMBOK. Primero, el sistema de entrega de valor. ¿Cómo es este sistema de entrega de valor? Pues en primer lugar,
se tienen que definir las estrategias de la organización que ayudan a identificar los objetivos del negocio, y estas estrategias se tienen que convertir en iniciativas accionables a través de portafolios, programas y proyectos. Estos son los que van a producir los entregables y van a aumentar las capacidades de la organización, es decir, van a producir resultados o los conocidos outcomes, que son tangibles o intangibles y que van a generar beneficios para los clientes y los usuarios finales de la organización. Es decir, se van a convertir en valor para el negocio, que es lo más importante, que se destaca que lo que se busca en las organizaciones es la generación de valor, el cual se obtiene a través de la ejecución de los proyectos. Entonces, este sistema de entrega de valor es un sistema holístico donde los proyectos son el principal vehículo para brindar ese valor al negocio. Permiten que la organización logre sus objetivos estratégicos. Por tanto, una buena estrategia va a generarle valor a la organización. Ahora vamos a hablar acerca de los principios. Primero, son la base de todo para gestionar los proyectos y se deben cumplir. Es de requisito obligatorio que se cumplan en la ejecución de los proyectos. Se enfocan en el factor humano y no son nuevos, realmente están de alguna manera distribuidos en todo el cuerpo del PMBOK anterior, pero ahora están siendo resaltados en esta versión y son de obligatorio cumplimiento. Y buscan generar valor y permiten que el producto del proyecto sea utilizado en la organización una vez que se haya concluido el proyecto. Vamos a ver estos principios. El primero, responsabilidad. Habla de que se debe actuar con ética, integridad, lealtad, cumplir las regulaciones internas y externas. En cierta manera esto ya estaba incluido, pues el PMI tiene su código de ética que todos debemos cumplir. Acá resalta que la responsabilidad no solamente aplica al gerente del proyecto, sino aplica a todos los interesados, project manager, el equipo, a los clientes, a todos debe aplicar el tema de la responsabilidad. Y habla de manejar con cuidado los recursos financieros, sociales y ambientales. El principio relacionado con el equipo, pues resalta el trabajo en equipo y que se debe construir una cultura de responsabilidad y respeto dentro de los miembros del equipo. Y la idea es que se junten habilidades y experiencias para poder lograr la ejecución del proyecto. Entonces se trabaja colaborativamente para que se logren los objetivos del proyecto. El otro principio es los interesados, que busca establecer estrategias adecuadas para gestionar y comprometer, no involucrar, sino comprometer a los interesados. Esto ya estaba antes incluido en la gestión de interesados, pero se hace con mayor énfasis en que deben estar comprometidos los interesados con el proyecto. Igual se deben comprender sus intereses y necesidades para lograr el éxito del proyecto, y el cliente debe ser parte del equipo del proyecto. También hace énfasis en que se debe entender la cultura para poder gestionar adecuadamente el proyecto en la organización. El principio de valor resalta pues la generación del valor. Se piensa en el resultado que va a obtener la empresa, en el beneficio que va a obtener la empresa, y esto es pensado en términos de portafolios más allá que de proyectos. Entonces nos debemos enfocar en el valor y estar evaluando continuamente el proyecto para ver si está alineado con los objetivos del negocio. También incluye el principio del pensamiento holístico, donde se reconoce que el proyecto tiene interacción con el sistema en el cual se encuentra o en donde se está ejecutando. Entonces hay toda una dinámica dentro y alrededor del proyecto que se debe evaluar de forma holística para potenciar de manera positiva el desempeño del proyecto. Y se ve la integración del proyecto con otros proyectos, otros sistemas, otras variables, otras interacciones para determinar qué riesgos u oportunidades se pudieran estar identificando. También el principio del liderazgo resalta la figura del project manager, que debe demostrar liderazgo, debe motivar, debe influenciar, debe entrenar y apoyar a las personas y sus necesidades, y debe adoptar el tipo de liderazgo correspondiente para la situación a la cual se esté enfrentando dentro de un proyecto. Es decir, el tipo de liderazgo debe ser cambiante de acuerdo a la situación que le toque manejar. El principio de adaptación habla de adaptar el enfoque del proyecto al contexto.
Es decir, la forma como van a diseñarse y ajustarse los entregables a un contexto específico o en el contexto específico del proyecto, sus objetivos el, eh, y el entorno donde se está llevando a cabo, así como los tomar en consideración los interesados para obtener los resultados deseados. Se busca siempre maximizar el valor, gestionar los costos y mejorar el desempeño. El principio de la calidad habla de mantener la calidad tanto en los procesos como en los productos del proyecto, alineado a las necesidades y objetivos del proyecto y, por supuesto, a los criterios de aceptación establecidos por los interesados. Y se agrega el principio de complejidad, donde se reconoce que los proyectos cada vez son complejos, pues los entornos cada vez están siendo más complejos. Entonces hay que emplear estrategias para manejar esa complejidad, utilizar el conocimiento, la experiencia y el aprendizaje. Y es decir, debemos estar evaluando constantemente los elementos complejos, la incertidumbre, la ambigüedad, las tecnologías disruptivas, la innovación, el comportamiento de las personas, los riesgos, las comunicaciones, el alcance. Hay que evaluar el entorno en donde se ejecuta el proyecto. El principio de oportunidades y amenazas habla de que se debe gestionar permanentemente las oportunidades y amenazas del proyecto o los riesgos del proyecto para minimizar sus impactos negativos y aprovechar los cambios positivos y así maximizar el valor del proyecto. Es decir, tenemos que estar evaluando continuamente la exposición al riesgo. La adaptabilidad y resiliencia habla de que debemos ser adaptables y resilientes dentro del equipo para ayudar al equipo que se adapte al cambio y que pueda solucionar los problemas y avanzar con el proyecto. Y uno que me gusta mucho que hayan agregado, que la verdad debió formar parte del PMBOK desde hace mucho tiempo, aun cuando tenían una guía de gestión del cambio, pero que ya esté incluido dentro del PMBOK de manera explícita como un principio además de uso obligatorio, es la gestión del cambio, lo cual me parece realmente uno de los cambios más acertados que han incluido dentro de esta edición del PMBOK. Pues debemos habilitar el cambio para lograr la visión futura deseada. Sí, la gestión del cambio habla desde la transición de un estado A a un estado B o de un estado presente a un estado futuro para que se puedan lograr los beneficios esperados. Tenemos que preparar a las personas que están siendo impactadas por ese cambio para que se adapten de manera positiva pues, a los nuevos cambios, a los nuevos procesos y lo más importante es hablar sobre la manera como ese cambio se tiene que sostener en el tiempo para que se generen los resultados esperados por la ejecución del proyecto. Finalmente, se tienen los dominios, que es otro de los elementos que se incluyen, que están alineados con los principios y permiten su implementación. Son un conjunto de prácticas generales que se parecen a las áreas o equivalentes a las áreas de conocimientos, son transversales, a diferencia de las áreas de conocimientos que se concentraban en la temática pues, que atendía cada una de las áreas. Ahora, ¿por qué? Para mí, el nuevo PMBOK pasó por el triángulo de la transformación o el triángulo OPM. Porque fíjense, el triángulo OPM, ¿de qué habla? Habla de que la empresa opera en un entorno y la empresa tiene una parte estratégica que está relacionada con la visión, la misión y las estrategias y objetivos organizacionales. Esa estrategia se concreta a través de la gestión del portafolio y la gestión de programas y proyectos y se integra a su vez con las operaciones. Pero todo esto debe ser a su vez manejado con una adecuada gestión del cambio. Todo esto es lo que engloba el triángulo de la OPM o lo que es la dirección organizacional del proyecto, que es el tema central de este canal de YouTube, donde se habla de entorno, estrategias, proyectos, programas, portafolio, oficinas de proyecto y cambio organizacional. Es decir, no se puede ver los proyectos de forma aislada, hay que verlos de forma integrada con todo el contexto donde ellos se están ejecutando. Y el objetivo no es que únicamente se realice el trabajo del proyecto, sino interconectar todos esos componentes con el sistema al cual pertenece el proyecto. Realmente, en mi opinión, muy acertados los cambios que se están haciendo a esta nueva versión del PMBOK. Como decía, puede ser que a las personas que son muy técnicas les cueste un poco este cambio tan importante que se está haciendo, pero los project managers tenemos que ser profesionales integrales que gestionemos los proyectos desde todas sus aristas
Y la arista estratégica y la arista de las competencias blandas, sin duda, son las más importantes, en mi opinión, a la hora de ejecutar proyectos y garantizar así que generen valor a la organización. Si te ha gustado este video, apóyame con un like o déjame un comentario. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el siguiente video.